Graci, con aprecio y con mucho respeto, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. A don Benjamín, un hombre del tiempo también en algún momento en Canal 13. Benjamín, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido a La Lupa, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Un placer, un saludo a Patricia y a Luis también. Muy bien, estoy muy bien y que tengan buenos días también por ahí. Sabe, Benjamín, que nos tocó, y creo que a cualquiera le toca muy fuerte, un mensaje que dio usted en el transcurso de la semana pasada cuando hablaba de la necesidad de un medicamento oncológico, como asegurado, y como tantos años asegurado al Instituto de Previsión Social, y que ante la necesidad de ese medicamento le dijeron no tenemos. ¿Eso fue así, Benjamín? Sí, eso fue así en su momento, eso fue a principios de la semana pasada. Me dijeron que no tenemos y también me dijeron que no tenían un horizonte de adquisición, ¿verdad? Es decir, que en ese momento no tenían un cuándo. Cuando yo les pregunté, bueno, ¿tenemos alguna fecha? Me dijeron que no tenemos ninguna fecha. Eso fue lo que motivó un poco esta preocupación, porque este tipo de enfermedades no espera y precisa de respuestas concretas para tomar alguna decisión alterna, alguna alternativa. Claro, porque uno ya padece la enfermedad, que no es fácil, evidentemente, y todos sabemos, porque quien más, quien menos tenemos un familiar con una situación con esta naturaleza, porque el cáncer se ha apoderado de muchísima gente en los últimos tiempos. Te dicen, no tengo disponible y no sé cuándo voy a tener, y eso complica, aumenta y hasta desespera. Sí, absolutamente. Entonces uno se encuentra totalmente, digamos, se encuentra desprotegido. Personas con este padecimiento normalmente necesitan de una cierta tranquilidad y ese tipo de respuesta del que no tenemos, no sabemos cuándo vamos a tener y también, bueno, no sé lo que pueden hacer. Es decir, en ese momento no había ningún tipo de respuesta. Entonces esto crea toda una presión sobre la persona, ¿verdad? Crea todo un estrés que no favorece al tratamiento de la persona, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que motivó un poco esa reacción, además de que no es, mi caso no es el único, hay muchísima gente que está padeciendo de esta situación, de no tener medicamentos y no tener plazo, ¿verdad? Incluso hay niños que están con estos problemas. Benjamín, después de que se diera a conocer esto tuyo que subiste a las redes sociales, conversábamos en la radio con el presidente del IPS y él, bueno, primero que nada reconocía que tu reclamo era absolutamente legítimo y también reconocía este terrible drama que tienen ellos. Es decir, en realidad es un error, ¿verdad? Que las licitaciones se pueden extender hasta 14 meses porque a veces los que pierden la licitación hacen el reclamo, entonces se posterga la adjudicación y la cosa se va extendiendo. Pero yo le decía, bueno, lo que ustedes tienen que saber obviamente es cuánto es el consumo promedio que tienen, porque saben cuántos pacientes más o menos tienen de cáncer y cuántos en promedio se van sumando. Y entonces, considerando, digamos, el consumo, no tienen que hacerlo, se tendrían que haberlo hecho 18 meses antes, justamente considerando cuánto tiempo se puede extender, prolongar la adjudicación. Pero entiendo que, creo que inclusive después del reclamo tuyo tuvieron que acelerar la cosa y no sé si ya después de eso te dieron alguna fecha de cuándo ya va a estar disponible el medicamento. Sí, la semana pasada también creo que el día jueves lanzaron un llamado de compras o un proceso de adquisición vía excepción, ¿verdad? Así, un proceso rápido. Y en ese proceso, es un proceso que creo que lleva 30 días aproximadamente. Bueno, es un gran paso. Yo creo que felicito a las autoridades del IPS por esa reacción ante un reclamo, pero aún así, 30 días, indudablemente que los procesos de gestión administrativa para la adquisición de medicamentos e insumos trabajan en plazos totalmente diferentes a las necesidades de las enfermedades, ¿verdad? Claro. Entonces, estos procesos, como tú dijiste, pueden llevar más de un año. Sin embargo, las enfermedades tienen que ser tratadas
instantáneamente. Entonces creo yo que el IPS debería de primar la salud, debería de primar la vida y la calidad de vida de los asociados y no primar la gestión administrativa. Esto se puede planificar y ordenadamente se puede llegar a no tener desabastecimientos de materiales. Este tema no es nuevo porque yo estoy con este problema hace 2 años y en su momento, hace 2 años, ya habían problemas también con algunos medicamentos y yo tuve que recurrir a fuentes externas al IPS para poder continuar con el tratamiento. Así es que acá hay un aspecto muy importante. Yo creo que el asegurado tiene derecho porque el asegurado aporta, el asegurado hace al IPS todos los meses con esa regularidad aporta y también espera de su institución. Entonces la institución tendría que primar, yo creo que tendría que primar la vida, la salud y que los procesos administrativos sean un complemento o un apoyo para ese norte, para ese fin que tiene el IPS. Ahora, don Benjamín, es importante también acotar de que cada vez que a ustedes les falta algún medicamento, alguna quimio, justamente por la falta de estas drogas, son horas menos de vida y hay que ser crueles al decir para que las autoridades entiendan en el caso de ustedes, por ejemplo, inclusive rápidamente repercute en el estado de ánimo, en el físico, en todo lo que tenga que ver con la salud. No es una cuestión a larga data, sino al instante repercute. Absolutamente, Patricia. Esto, por eso decía que el IPS tiene que moverse en función de las necesidades básicas y de salud fundamentalmente de sus aportantes, ¿verdad? Y en eso estamos hablando de la salud. Y los plazos en salud, y más aún en este tipo de enfermedades, son incompatibles con las gestiones administrativas. Una cuestión que mencionaba Benjamín, que en realidad esto que vos hacías público desnuda esa indefensión que tenemos porque no tenemos una cobertura pública de calidad para estas situaciones que son en las que, digamos, necesitamos que funcione el Estado. Para eso pagamos los impuestos en definitiva, ¿verdad? Básicamente es para tener educación de calidad, cobertura de salud y seguridad. Y mientras nosotros estamos gastando, tenemos un Estado que está gastando en hacer caña o está gastando en un tren que no existe, resulta que cuando tenemos enfermedades catastróficas como esta, ahí es donde necesitamos la cobertura pública, porque nadie en este país de clase media, inclusive clase media alta, puede soportar los costos que tiene el tratamiento de una enfermedad catastrófica. Sí, totalmente, Luis. Yo creo que hay que priorizar la salud. Me da la sensación de que con esta pandemia daba la sensación de que íbamos a priorizar la salud y íbamos a fortalecer los sistemas de salud. Y fortalecer los sistemas de salud significa algo más integral, algo conjunto, algo en donde todos íbamos a salir beneficiados, ¿verdad? Sin embargo, tenemos estos flancos que son muy, muy abiertos. Hay mucha gente que está padeciendo con estos problemas de cáncer. Hay mucha gente que está deambulando. Estoy hablando de aportantes, ¿verdad? Deambulando y viviendo una situación bastante difícil, ¿verdad? Yo simplemente digo lo siguiente. Tenemos los recursos. El IPS tiene los recursos. Tenemos la oferta. Es decir, que el producto está en el medio. Entonces, es claro que es un problema de gestión que yo creo que hay que ver, tenemos que ajustar este tema porque no podemos seguir así. Yo creo que tenemos todo para tener un servicio de salud de calidad. Podemos tener. Pero el manejo yo creo que es un poco lento y no, como decía, no responde a las necesidades de la salud. Acá está, y estoy viendo, perdón, un mensaje que envió un médico del IPS, dice, hay que crear otro sistema para los medicamentos. Esta licitación dice que es en 2018. Sí. O sea, 2 años. Seguro. Y después Benjamín Grassi hace un video, cuenta su situación, como muchos otros también. Claro. Muchos otros. Y el IPS te saca un comunicado.
y te dice, sí, es cierto, pero dentro de 30 días vamos a tener esto, dentro de 15 días vamos a tener esto, y eso tampoco no es una solución. IPS no es que dice, no, es cierto, tenemos disponible y se puede retirar en cualquier parte. Tampoco está la solución. Ellos esperan, don Graci, que esto se terminen los medicamentos, los insumos y ahí empiezan el proceso y mientras tanto No sé si- se quedan sin nada. Pero ahí hay este es un problema. Ojo que Benjamín tiene, digamos, la ventaja de que está dentro del IPS, que con todos sus problemas tiene una cobertura. Porque Sí. hay que recordar que de cada 10 trabajadores, 8 no tienen seguro social. O sea, a vos te detectan un cáncer y probablemente te morís. Y hoy, Benjamín, el Ministerio de Salud tiene 400 millones de dólares de el fondo que se creó para el COVID, que no se está usando y le están queriendo echar mano a ese dinero para otros proyectos, cuando que nosotros tenemos, por ejemplo, estas enfermedades, porque obviamente el drama de salud no se acaba con el COVID. El cáncer es algo que nos viene afectando desde siempre y que nos va a seguir afectando. Es una de las principales causas de muerte, sobre todo porque no tenemos la cobertura médica. Entonces podríamos crear ahora el fondo de contingencia para las enfermedades catastróficas, pero ya están pensando en echarle el guante a ese dinero para otra cosa. Sí, Luis, así mismo. Yo creo, por eso decía, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Y bueno, no sé qué decir. Yo pienso que las autoridades del IPS y las autoridades nacionales tendrían que observar esta situación. Estamos hablando de la salud de la población en cualquier momento. Cualquiera de nuestro entorno puede estar afectado. Un paciente oncológico no solamente está afectado él, sino que también todo el entorno familiar está afectado. Es decir, que son muchas personas que padecen la angustia, el sufrimiento cuando esto acontece. Sin embargo, yo creo que tenemos todas las herramientas para tener un sistema de calidad. Tenemos que apuntar a eso. Por eso va un poco mi reclamo, ¿verdad? Es decir, por un lado por la parte mía, pero también reconociendo de que muchos compatriotas están en la misma situación y que no pueden esperar. Hoy van a esperar seguramente 30 días, ¿verdad? Después de los 30 días, esperemos que las cosas se planifiquen mejor. Benjamín, ¿y hoy cómo está el tema? ¿Seguimos de la misma forma? Bueno, en mi caso tuve que recurrir a la justicia. Ajá. Tengo un amparo para poder acceder a los medicamentos. Es lamentable que uno tenga que recurrir a la justicia para obtener lo que por derecho debería de tener. Como los plazos tampoco son inmediatos y estas cosas, como tú decías, Carlos, al principio, horas, a veces los días, horas cuentan, entonces uno tiene que recurrir a soluciones inmediatas, ¿verdad? Yo tuve que recurrir a una solución inmediata para tratar de paliar la situación y ahí es donde es increíble el apoyo de la familia, de los amigos, de los colegas, y acá, si me permitís, quiero agradecer un poquito a mis colegas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, que me ayudaron muchísimo y me siguen ayudando para que, digamos, no corte un tratamiento que no debe ser cortado. Pero digo, hay mucha gente que en este momento cortó el tratamiento y las recaídas pueden ser muy, muy, muy difíciles. Sí, señor, pero recurriste a la justicia, pero ¿ya tenés respuesta o no, Benjamín? Sí, bueno, todavía no, porque además del amparo, el juez tengo lo que se llama una especie de una medida de urgencia. Y bueno, veremos, no tengo respuesta todavía, seguramente el lunes tendré alguna respuesta a esa medida de urgencia. Benjamín,
mucha fortaleza, mucha fuerza a seguir luchando. Esto tiene que ver con un ejemplo de los tantos que tenemos en el ámbito público, en el ámbito de la seguridad social, y lastimosamente no se potencia ese sistema de salud, no se potencia este sistema del que tanto hablamos permanentemente, y hasta, como mencionaba Luis, con algunos recursos disponibles actualmente. Un abrazo enorme, mucha fuerza, y gracias por compartir con nosotros, con La Lupa y con Telefuturo esta mañana, apreciado Benjamín. Carlos, Luis, Patricia, a ustedes, yo les agradezco muchísimo para poder contar un poco esta historia, porque es la historia de muchos, y yo creo que esto tiene que crear un poquito de conciencia en los decisores. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Benjamín Grassi, un ejemplo de los tantos que tenemos en el ámbito de la salud y de una necesidad que no espera. Como él